Continuando con esta serie de sermones sobre el libro de Levítico. Y uno de los aspectos que más me llama la atención y creo que son de los más impresionantes que nos ha tocado vivir en este tiempo es cómo esta pandemia del coronavirus ha arrojado un sentido de alarma, un sentido de alarma ante el contagio. Y creo que hoy más que antes, o más que nunca, quizás estamos apercibidos y preocupados por este tema. Es cierto que antes ya teníamos una comprensión acerca de cómo se produce una infección o cuál es el proceso de contagio. Algunas personas con un nivel más complejo, más científico, entienden estas cosas. Otras personas como yo tenemos este conocimiento más que nada a partir de la experiencia, de manera más empírica. Pero todos en general me parece que tenemos o teníamos una idea de cómo funcionan los contagios y de cómo se pueden prevenir estos contagios. Las típicas recomendaciones que nos hacían nuestras mamás, por ejemplo, lávate las manos, cúbrete la boca al toser. Ese tipo de recomendaciones eran um, eh, muy necesarias y muy presentes en nosotros de niños. No te acerques a alguien que está estornudando. Y todos hacíamos caso, ¿no es cierto? A unos más, otros menos. Otros que son más cabezas duras, francamente no nos cuidábamos tanto. En pocas no le dábamos tanta importancia a los miles de virus que ya estaban en el aire, en la comida o en el agua. Eh, Tuvo que venir este virus de coronavirus y recién frente a esta amenaza de infección, eh, estamos en un estado de alerta en todo el mundo. Lo que ha hecho el coronavirus es mostrarnos cuán serio es el tema del contagio y cuán importante es algo tan simple como lavarse las manos. Algo tan simple hoy día eh, realmente es algo de vida o muerte. Puede ser la diferencia entre si te contagias o no. Y es increíble cómo esta frase tan tantas veces que le hemos escuchado, incluso los papás, se las hemos dicho a nuestros hijos, lávate las manos, lávense las manos antes de comer. Y se hacía caso, no se hacía mucho caso, pero hoy día es increíble cómo esto ha cobrado un tono de urgencia muy grande. Hoy, si no nos lavamos las manos, podemos llegar a morir, literalmente. Eh, y no es algo para jugar, no es algo para bajarle el perfil. Y me parece que Dios está queriendo hablarnos desde esta experiencia, hermanos. Me parece que eh, en todos nosotros está esa misma tendencia a restarle importancia a aquellas cosas que son eh, cotidianas, aquellas cosas que son repetitivas, aquellas cosas que ya las damos por sentado, ¿no? Todos sabíamos que era importante lavarse las manos, pero tuvo que llegar esta amenaza de muerte para que realmente esa importancia cobrara un sentido de urgencia. ¿Cuántos practicábamos realmente el lavarnos las manos antes de comer, antes de la llegada del coronavirus? Tuvo que venir esta amenaza de muerte sobre nosotros, esta amenaza de infección, para que cobre urgencia esta cosa que ya era sabida por todos. Es importante lavarse las manos. Y creo, queridos hermanos, que lo mismo sucede con nuestra pureza espiritual.
creo que tenemos la misma tendencia en lo espiritual a restarle la importancia a, a la limpieza, a la pureza de nuestros corazones, de la misma manera que le restamos importancia a la limpieza básica, a no ver esta infección que es mucho más mortal que el coronavirus. Y es por eso que este pasaje de Levítico va a ser de mucha bendición para nosotros. Quiero invitarte a orar. Padre Celestial, te ruego que nos permitas encontrar luz y dirección para nuestras vidas en tu sagrada palabra, y que sea ella la que habla en nuestras mentes y corazones. Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor mío y Redentor mío, y que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en este sermón. En su nombre te lo pido. Amén. Amén. El capítulo 4 de Levítico viene precisamente para advertirnos sobre la importancia de la pureza, de la limpieza de nuestras almas. Quiero que veamos los 4 grandes temas que aparecen en este capítulo. Este capítulo se puede dividir en los siguientes, en la siguiente estructura. Si ves en tu pantalla, en los versos 3 al 12, se hablan acerca de los pecados que comete el sumo sacerdote y cómo pueden ser perdonados. Luego, en los versos 13 al 21, que hemos escuchado en la lectura, se hablan acerca de los pecados que comete el pueblo, la comunidad entera, y cómo pueden encontrar el perdón de Dios. En los versos 22 al 26 se hablan acerca de los pecados que comete uno de los líderes o el líder del pueblo y cómo ese líder puede obtener el perdón. Y finalmente en los versos 27 al 35 se hablan acerca de los pecados que puede cometer alguien del pueblo, es decir, cualquier persona, gente común y corriente, y cómo esa persona común y corriente que ha cometido un pecado puede encontrar el perdón de Dios. El mensaje esencial de este capítulo es acerca de la seriedad del pecado. El pecado es algo serio. El pecado no es algo que está estancado en nuestras vidas. No es algo que está ahí nomás. Es algo poderoso, es algo fuerte. Es algo que está silenciosamente, se esparce y puede destruir, matar, afecta, es como una infección. El pecado es una infección, es contagioso. Por eso la preocupación de Levítico 4 de que cada aspecto de la sociedad, desde el líder hasta una persona común y corriente, puedan tener esta oportunidad de entrar a la presencia de Dios y ser purificados. Porque el pecado es infeccioso, se esparce. Ahora, nuestra cultura no quiere escuchar este mensaje. Le molesta a la cultura, a la sociedad, escuchar acerca del pecado, acerca de la maldad. Las iglesias que están más llenas hoy día son aquellas que han reducido al mínimo o han eliminado el tema del pecado de su predicación. Porque a la gente no le gusta que le digan que son malos, o que son pecadores, o que están mal. Prefieren mensajes que levanten el ánimo, mensajes que les hablen de que son vencedores, triunfadores, ganadores. El tema del pecado incomoda, molesta, desagrada, irrita. Pero en la Biblia, el pecado no es un tema menor. En la Biblia, el pecado no es un tema para tomarlo a la ligera. Cuando tú abres las escrituras, vemos que en sus páginas el tema del pecado es preeminente y la Biblia lo trata como algo devastador. El pecado es rebeldía, es idolatría, es errar, equivocarse, es desviarse,
es engañoso, es lujuria, es impiedad, es enemistad contra Dios. Y el pecado trae consigo culpa, quita tu integridad, daña nuestras relaciones, daña tu relación con Dios y daña tus relaciones con tu prójimo. Nos quita la paz, corrompe, mata y condena. Y lo peor de todo, según las Escrituras, es que el pecado nos separa de Dios, nos hace sus enemigos y merecedores únicamente de su juicio, de su castigo y su enojo. Y la Biblia presenta el pecado como esta infección del alma que se esparció por toda la humanidad. Y es más potente que el peor virus que le ha tocado vivir a la historia de la humanidad. Es tan potente, tan esparcido, tan contagioso, que solamente en toda la Biblia, solamente hay 4 capítulos donde no vemos que hay pecado. Los 2 primeros capítulos del Génesis, donde vemos que no hay pecado porque estos 2 capítulos hablan de los hechos antes de que se cometiera el primer pecado. Y los otros 2 capítulos de la Biblia donde no hay pecado son los 2 últimos capítulos del Apocalipsis, después de que el pecado es finalmente derrotado y el pueblo de Dios está en la presencia de Dios. Ahí el pecado ya no existe más. 4 capítulos en toda la Biblia. Pero después, el mensaje esencial de las Escrituras es el que el apóstol Pablo nos recuerda en este verso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el Levítico 4 está enfatizando una poderosa verdad acerca del pecado. Cuando Pablo dice aquí todos, se refiere a todos. Y el Levítico 4 nos recuerda que eso incluye también al propio pueblo de Dios. Si tú recuerdas el contexto de este libro, es cuando Dios le entregó a Moisés estas leyes, cuando el pueblo ya había sido rescatado de Egipto. Dios ya les había liberado de Egipto. Ellos ya habían sido llevados a la libertad, al desierto. Allí Dios hizo un pacto con ellos. Ellos eran su pueblo y Él era su Dios. Pero Dios sabía que incluso su pueblo se iba a rebelar contra Él. Y según el capítulo 4 de Levítico, eso incluye al sumo sacerdote, y los sumos sacerdotes incluye a los líderes del pueblo, y incluye a todo el pueblo en general. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. No debemos subestimar nuestra capacidad de pecar, de que este veneno se esparce en nuestras vidas como la peor infección. ¿Qué hacemos frente a esta realidad? ¿Qué hacemos frente a la poderosa verdad del pecado en nosotros, de esta infección en nosotros? ¿Vamos a seguir pecando porque no hay de otra? ¿O existe una posibilidad de cambio? ¿Es posible vencer al pecado en nuestras vidas? En este pasaje de Levítico vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar dirección y un bálsamo fresco para nuestras almas. Y hoy quiero compartir contigo 3 verdades que este pasaje nos está mostrando acerca de cómo Dios trata con el problema del pecado dentro de su pueblo. 3 verdades de qué es lo que Dios hace y cómo Dios trata con el pecado de su pueblo. Y vamos a ver estas poderosas verdades. La primera verdad,
es que Dios libera a su pueblo de sus pecados pasados. Quiero, quiero enfatizar en el hecho de que estos sacrificios del capítulo 4 vienen después de que Dios los rescató de Egipto. Los mandamientos de Dios comienzan con una poderosa declaración. Y quiero invitarte a ver en las Escrituras lo que dice el libro del Éxodo. En el capítulo 20 es donde comienza los 10 mandamientos. Pero el capítulo 20 de Éxodo comienza con Dios diciéndole al pueblo esto: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? No es que Dios les dijo: tomen, aquí les doy mis mandamientos, estos son los 10 mandamientos y luego vendrán una serie de leyes, esfuércense en cumplirlos y si son lo suficientemente buenos, irán al cielo. No, Dios primero los rescató, los liberó y después les dio sus mandamientos para enseñarles cómo un pueblo que ya ha sido redimido debe vivir al servicio de Dios. Entonces la ley y los mandamientos nos enseñan, nos abren los ojos para ver en qué hemos fallado y cuán desesperadamente necesitamos el perdón de Dios. La ley y los mandamientos no son un medio para lograr el perdón de Dios. Ahora, ¿cómo los israelitas vivieron esta vida de fe? Cuando tú lees su historia, vemos que fue más rápido para los israelitas salir de Egipto que Egipto salga del corazón y la mente de los israelitas. Porque lo que vemos en su historia es que una vez que ellos están fuera de Egipto, en su mente ellos siguen presos. Y en sus deseos ellos siguen esclavos a las prácticas, a los deseos y a la mentalidad de Egipto. Lo vemos porque constantemente en el desierto ellos están mirando para atrás, están deseando devolverse a Egipto, están extrañando la comida de Egipto, la abundancia y las prácticas que tenían allá. En el fondo no habían dejado de amar las cosas de Egipto, sus dioses, sus prácticas y sus vicios. Y eso tuvo un costo tremendo para sus vidas y sus familias. Y esto nos enseña, hermanos, la lucha que todo creyente tiene en su interior, incluido tú, incluido yo. El apóstol Pedro nos habla de esta lucha que está presente en todos nosotros. El apóstol Pedro dice que nosotros los cristianos también tenemos que huir, escapar de la corrupción del mundo. Nosotros tenemos una lucha similar a la de los israelitas. Dios ya nos ha rescatado, pero en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, todavía tenemos esta lucha. Ahora, la buena noticia para los israelitas era que Dios ya los había liberado. Ellos ya no eran más esclavos de esos dioses egipcios. Ya no había más peligro de muerte sobre ellos. De la misma manera, nosotros ya hemos sido liberados de nuestros pecados pasados. Y estas son buenas noticias para nosotros, hermanos. Nosotros, los cristianos, ya hemos sido rescatados y liberados. Y somos una nueva creación. Estamos libres. Todo es nuevo. Por lo tanto, la lucha que debemos vivir la vivimos en la libertad del Evangelio.
pero debemos luchar para erradicar la maldad que todavía está presente en nuestro interior. De la misma manera que los israelitas tenían que luchar para sacar Egipto de sus corazones, nosotros tenemos que luchar para sacar el mundo de nuestros corazones. Por eso es que Dios les dio a los israelitas estas leyes de los sacrificios, porque por medio de estos sacrificios ellos luchaban, ellos luchaban por medio de su arrepentimiento, por medio de presentar estos sacrificios, buscando el perdón de Dios. Así que Dios perdona los pecados pasados de su pueblo para que tú tengas la oportunidad de luchar por tu fe. Esa es la primera gran verdad. La segunda gran verdad es la siguiente. Hay un tema que destaca en el capítulo 4 que me llama mucho la atención y tiene que ver con los pecados presentes del pueblo de Dios. Mira en la pantalla los siguientes versos que van a aparecer. En tres lugares hay tres versos donde se enfatiza la palabra involuntario, que en nuestra traducción que hemos escuchado hoy se ha traducido como sin proponérselo. En el verso 2, en el verso 22 y en el verso 27. En los tres versos se habla de, del pecado involuntario, de un pecado que se comete sin proponérselo. Y en los versos 3 y 14, cuando se habla de los pecados de todo el pueblo, el lenguaje que ocupa el autor de Levítico, que ocupa Moisés, también da a entender que se refiere a pecados involuntarios. La palabra que se ha traducido como involuntario, como sin proponérselo, también se puede traducir como error, pecados por error. Proviene del verbo desviar. Es un pecado que tú cometes quizás con una buena intención, pero te equivocas, una desviación, como cuando tratas de acertar en el blanco, como el que lanza una flecha apuntando al centro del blanco, pero se equivoca y la flecha sale disparada a otro lado. Ese es el concepto de este tipo de pecados que se está hablando aquí. Y este capítulo habla de estos pecados en ese sentido, pecados que son causados por nuestra ignorancia o nuestra negligencia. Son aquellos pecados que son cometidos por nuestros errores, errores que cometemos porque somos débiles. De hecho, hay una palabra que la Biblia utiliza para referirse a los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esa palabra es la siguiente. En el Antiguo Testamento encontramos este verso del profeta Isaías. Todos perdemos el rumbo, todos perderemos el rumbo como ovejas. Ahí ese perder el rumbo el mismo concepto, por error, por error. Entonces la idea es que nosotros a veces pecamos por ser como ovejas. Y cuando veamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús habla de sus discípulos también como ovejas. Y nosotros pensamos que el Señor Jesús está hablando, nos está tratando como ovejas porque somos lindos, tiernos y esponjosos. No, nada que ver. Los israelitas conocían muy bien a las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Los israelitas las llevaban criando por siglos. Las ovejas son animales tontos. Se escapan, se arrancan precisamente de aquel que está ahí para cuidarlos. Pierden el rumbo. Cualquier cosa les asusta y por salir despavoridos se meten en peores situaciones. Y los pastores constantemente tienen que estar rescatando estas ovejas de sus propias torpezas. No solamente son
los leones o las fieras las que las amenazan, sino que quizás la mayor amenaza para una oveja es su propio carácter, su propia torpeza. Así que la próxima vez que leas en la Biblia que Jesús habla de los discípulos como oveja, recuerda, está hablando de nuestra torpeza, nuestra estupidez. Dios les dijo a los israelitas que eran como ovejas y Jesús dijo lo mismo a sus discípulos. Somos tontos, hermanos, cuando cometemos estos errores. A veces por miedo, por ignorancia, sin quererlo. ¿Cuántas veces me ha pasado? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que sin quererlo te encaminas a una situación, tomas una decisión que te lleva por un camino que va a terminar o que termina en pecado, en error? ¿Te ha pasado algo así? ¿Pueden levantar la mano al que le ha pasado algo así? Eh, Caemos a veces de cabeza en errores, como dice el famoso Chapulín, sin querer, queriendo. Y ponemos en riesgo nuestra santidad, nuestra integridad, por torpes. A veces es por ignorancia, porque no sabemos que a Dios le desagrada cierto tipo de cosas. A veces no conocemos la palabra de Dios. Pero aún así, aún siendo ignorantes, somos culpables, porque la ignorancia de la ley no es excusa para romper la ley. Otras veces somos simplemente negligentes. Sabemos lo que dice la palabra de Dios respecto a algo, respecto a las palabras, respecto a las actitudes, respecto al corazón, los pensamientos. Sabemos que a Dios no le agradan estas cosas. Y a pesar de eso, lo hacemos igual. O tomamos decisiones o nos ponemos a nosotros mismos en circunstancias donde vamos a terminar usando esas palabras, teniendo esas actitudes, mirando esas cosas que no deberíamos mirar, escuchando esas cosas que no deberíamos escuchar o cometiendo esos actos que no deberíamos cometer. Somos como ovejas. Otras veces fallamos por ser impacientes, porque nos desesperamos. En- Sabemos que debemos confiar en Dios, que debemos esperar en Él, pero nos llenamos nuestra mente de las noticias alarmantes, de las cosas que salen en las redes sociales y viene a nuestro corazón un sentido fuerte de desesperanza, de preocupación, de depresión y tristeza. Y luego me pregunto, ¿por qué estoy así preocupado si sé que debo confiar en Dios? Porque torpemente, como una oveja torpe y tonta, he estado llenando mi mente y mi cabeza de cosas que preocupan, que afanan, en lugar de llenar mi cabeza de las promesas de Dios. Otras veces fallamos por nuestra flojera, nuestra impaciencia. El capítulo 4 de Levítico nos muestra que precisamente para ese tipo de pecados, esos pecados que cometemos sin querer, por torpeza, por error, por ser como ovejas, para ese tipo de pecados, Dios ha provisto su perdón, su misericordia por medio de estos sacrificios. Mira en la palabra de Dios este énfasis. Hay tres repeticiones, así como se repetía antes los pecados eh, por error, tres veces se repite en los versos 20, 26 y 31 que el pecador obtendrá el perdón de Dios. Obtendrá el perdón, será perdonado. ¿Te das cuenta? Dios amorosamente asegura su perdón, que la culpa va a ser removida.
porque otro recibe el castigo de este pecador. Aun por su torpeza, este pecador merecía el castigo, pero otro lo recibe en su lugar. Queridos, esto es increíble. Dios nos perdona de forma que nadie más puede perdonarnos. Pero ojo, este perdón no es automático. No es que el israelita pecaba y decía, oh, me he equivocado por error, pequé, me arrepiento, perdón, y obtenía ese perdón automático. No era así. Para obtener el perdón, si has escuchado con atención la lectura de hoy, sucedía algo muy aterrador y sangriento. Mucha sangre era derramada. Los sacrificios eran algo fuerte. Y eso está ahí para enseñarnos una poderosa verdad. Hermanos, el perdón para nosotros, aun para estos pecados que cometemos por error, no es automático ni fácil. Otro ser perdía su vida aún por esos errores y moría de una forma atroz. El perdón no viene automático. De igual manera, hermanos, nuestro perdón para nuestras torpezas tampoco viene de una forma simple, automática. No es así. El Hijo de Dios tuvo que venir a vivir una vida santa, perfecta, sin mancha. Y Él murió en la cruz, convirtiéndose en el sacrificio más aterrador. Su sangre perfecta y sin mancha fue derramada. Por lo tanto, no debemos olvidar esto. La única forma de que yo pueda recibir el perdón, aun por mis torpezas, es de que yo me refugie en esa sangre preciosa y me acoja al sacrificio de Cristo en un sincero arrepentimiento y con plena confianza. Hermanos, si no valoramos y atesoramos el sacrificio de Cristo, no hemos entendido. El israelita tenía que ir y él mismo degollar al sacrificio. Tenía que ver y palpar la sangre. Nosotros no olvidemos lo que costó para que tengamos ese perdón. Corre a Cristo en arrepentimiento. Mira la cruz, mira las llagas del santo, mira su dolor, mira el precio que él tuvo que pagar. La, la tercera verdad es que Jesús cumple con el sacrificio de expiación para perdonar nuestros pecados. El Levítico y los sacrificios que vemos en Levítico nos muestran el efecto devastador del pecado y el gran precio que tuvo que pagarse, pero también nos muestran la misericordia y el amor de Dios, porque Él proveyó un medio para perdonarnos. Y para nosotros, ese perdón lo hizo por un solo sacrificio. Y estas son las más grandes noticias, hermanos. Nosotros ya no tenemos que presentar sacrificios, porque hay un solo perfecto sacrificio. La palabra de Dios dice que el sacrificio de Cristo fue realizado una sola vez, para siempre, por el perdón de todos los pecados. Quiero terminar el sermón con lo siguiente. Hermanos, este pasaje nos recuerda que el pecado es cosa seria, es terrible, es como lo decía al principio, como una infección. Y tú y yo todavía pecamos, tú y yo todavía estamos eh, luchando con esta infección.
Pero ¿qué hacemos con estos pecados? Los israelitas cometieron un error. Dios les dio este sistema de sacrificios para que ellos puedan tener perdón. Pero lo que ellos hicieron con el paso del tiempo y con la repetición de estar yendo eh, continuamente al templo a presentar los sacrificios, ellos convirtieron una costumbre vacía aquello que debió haber sido una práctica apasionada y sincera. Con el paso del tiempo, se acostumbraron a presentar sus sacrificios como simples ritos, como checklists, requisitos que hay que cumplir. Al final se acostumbraron a llevar los animales al templo y a degollarlos sin remordimiento, sin pena, sin dolor por su pecado, sin arrepentimiento, sin deseo de recibir perdón o cambiar sus vidas. Ellos llegaron a cumplirlo con un culto exterior, con un rito exterior, como si eso fuera suficiente para remover sus culpas. Se acostumbraron a tratar algo que era de vida o muerte como algo simple, repetitivo y vacío. Y vuelvo al ejemplo de lavarse las manos. ¿Te has dado cuenta cómo por la repetición desde que éramos niños de que hay que lavarse las manos, también para nosotros perdió importancia hasta que llegó el coronavirus? Y ahí sí, lavarse las manos es debido a muerte. Es así en nuestros corazones. Con aquello que es repetitivo, nos acostumbramos y disminuimos la importancia. Hermanos, no hagamos eso con la confesión de pecados, con nuestro arrepentimiento. No minimicemos la importancia de arrepentirnos sinceramente, la importancia de la limpieza de nuestras almas. Cuánto más grande es estar purificados delante de Dios. Nosotros tenemos la tendencia también de convertir a la confesión, al arrepentimiento, al ir a la iglesia, a leer la Biblia, al orar, en un rito vacío. También tenemos la tendencia de convertir algo que debería ser apasionado, real, en algo ritual, mecánico, repetitivo y vacío. Ir a la iglesia, pensando que solo porque mi presencia física está en ese edificio, tengo que recibir una bendición. O leer las palabras de la liturgia, leer la confesión y decir amén y pensar que porque leí correctamente, Dios tiene que perdonarme. La pregunta que Levítico 4 nos hace es, ¿eres religioso? ¿Cómo estás viviendo tu relación personal con Dios? ¿Se ha convertido en algo mecánico, vacío, o es algo personal, una fe personal? ¿Estamos siguiendo simplemente tradiciones? ¿Hacemos las cosas por tradición? Hermano, me estoy haciendo estas preguntas a mí mismo y son preguntas fuertes, porque me he dado cuenta que yo, como seguramente tú también, tenemos una disposición de hacer mecánico nuestra fe. Y olvidamos que ante nosotros está el sacrificio perfecto, la más grande muestra de gracia, de amor y de perdón. La muerte de Jesús está a nuestra disposición para bendecirnos, para darnos entrada al trono de Dios, para darnos su perdón. Pero lo recibo con fe, lo aprecio, produce un cambio, un deseo sincero de mi corazón de cambiar. A raíz de este pasaje me he estado preguntando, ¿qué me motiva para ir a la iglesia? ¿El compromiso porque soy el pastor?
¿Qué me motiva para orar, para leer la Biblia? ¿Qué te motiva a ti? ¿Alguien que te está diciendo no dejes de ir a la iglesia? ¿Una costumbre o es un deseo sincero? Un hambre que nace de una comprensión de la preciosa muerte de tu Salvador. Son preguntas fuertes que debemos hacernos y este pasaje nos está desafiando. La buena noticia es que aún para ese pecado hay perdón. La buena noticia es que la misericordia de Dios es eterna. La buena noticia es que hoy podemos corregir esto, volver a apasionarnos, abrazar la cruz por medio de la fe. Así que hermanos, no minimicemos la importancia del arrepentimiento. No olvidemos el precio que tuvo que ser pagado para que nuestra culpa, aun por nuestras torpezas, pueda ser removido. Este tiempo, más que nunca, que esta enfermedad nos hable, haciéndonos ver la importancia de la limpieza y la única forma en cómo podemos conseguirla, por medio de la muerte, el sacrificio de nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, queremos pedirte que hagas un milagro por nosotros, por todos nosotros. Ese milagro, Señor, viene con esta petición. Transfórmanos, Señor, cada día más a la imagen y semejanza de Cristo. Padre, necesitamos comprender cada vez más y atesorar y valorar y amar con todo nuestro corazón a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Y Padre, hoy reconocemos que a pesar de que tú has dado para nosotros un medio de salvación, de perdón, de pureza, de la misma manera que les diste a los israelitas en el Antiguo Testamento por medio de los sacrificios, un medio para recibir el perdón, nosotros también luchamos, Señor, como ellos, con nuestra religiosidad, con nuestra apatía, con nuestro descuido. Pero Padre, tú puedes hacer un cambio en nosotros. Y ese es el milagro que te queremos pedir. Aún en medio de estas situaciones difíciles que estamos viviendo, necesitamos siempre estar arrepentidos, siempre. Quizás aún más hoy que antes, porque quizás al estar más encerrados se están manifestando nuevos o nuevos pecados, nuevas actitudes que quizás estaban latentes o estaban disimuladas. Pero ahora, Señor, toda esta situación que estamos viviendo está demostrándonos quizás a varios, si no a todos nosotros, nuestra gran necesidad que todavía está presente de arrepentirnos y de recibir tu perdón. Padre, no permitas, por favor, de que seamos religiosos, sino que hoy te busquemos apasionadamente, con sinceridad, con el corazón. Renueva, renueva en nosotros, Señor, esta pasión. Pon el mismo corazón que tuvo Cristo en nosotros. Un amor por ti, amor a Dios, amor por su santidad, respeto por esta santidad. Nos arrepentimos, Señor, si es que hemos estado minimizando o si es que hemos religiosamente convertido
nuestro arrepentimiento, la cruz y el sacrificio de Cristo en algo mecánico, en algo repetitivo. No queremos disminuir, Señor, el acto de amor más grande del mundo. Haz esto por nosotros, Padre. Pon en nosotros ese deseo. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, nos, nos presentamos ante ti, así como somos, débiles, así como estamos. Y te pedimos tu ayuda, tu perdón. Y te pedimos, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.